El tema que vamos a tratar hoy es una gran victoria. Dice la Biblia en el libro de 2 de Samuel 23, 11 y 12, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Para conocer un poco el contexto de este relato, es bueno recordar algunos aspectos o mencionar algunos aspectos del mismo. En el primero de ellos encontramos que hay una persona llamada Sama. ¿Quién era Sama? Era nada más y nada menos que uno de los 3 valientes de David, de un grupo de 30 o 30 y algo que tenía, por lo menos los más selectos. Es importante recordar que Sama, en principio o al principio, pertenecía a un grupo de personas dejadas de lado, llena de fracasos, con heridas de todo tipo, emocionales, espirituales, con deudas y sin ningún futuro alentador. Pero también es importante mencionar que este hombre Sama pasó por un proceso de transformación, encontrándose con el rey David, y Dios utilizó a este hombre para también transformar y cambiar de manera positiva la vida de Sama. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que lo que defendía Sama era un terreno lleno de lentejas. No dice el texto que los filisteos atacaban cuando la lenteja estaba pequeña. Por el contrario, lo hacían cuando ya los israelitas estaban a punto de cosechar la misma. El enemigo no ataca cuando comenzamos a sembrar. Quizás a veces sí, pero quiere la frutilla del postre, quiere el plato fuerte, quiere cuando ya todo está cosechado, quiere quitarte el esfuerzo sembrado durante tantos años. Una linda familia, un empleo, bienes materiales, aún tu salud cuando la has cuidado. Cuando hablamos de lentejas, inmediatamente podemos recordar la historia bíblica que habla de que Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Algo indudablemente de menor valor, las lentejas. Pero sin embargo, también estas legumbres son un símbolo de abundancia. Un campo de lentejas puede simbolizar varias cosas: fuente de sustento, una herencia que por años miembros de la familia han trabajado de una generación a otra, un regalo, un don, un talento, entre muchos otros ejemplos. Por todo eso luchaba Sama. Después se dice que estos valientes eran los valientes de un hombre llamado David. ¿Quién era David? Un rey que estuvo 40 años en el poder y fue uno de los periodos más florecientes y prósperos de la historia de Israel, conocido por muchos como la Edad de Oro de Israel. Cómo Sama no se iba a jugar e iba a luchar y defender este campo de lentejas, que además seguramente recordaría cuando él veía como otros lo sembraban, o por qué no, tal vez él mismo participó en esta siembra, pensando que con eso alimentaría a su familia. Después están los filisteos, que eran nada más y nada menos que los enemigos de Dios. Conociendo este cuadro o este contexto histórico, podríamos hablar un poquito más detalladamente de la victoria de Sama. Esta victoria de Sama que lo describe a este valiente, a este soldado, como una persona comprometida, leal a David, pase lo que pase. Seguramente Sama basaba su compromiso en lo que había sucedido tiempo atrás. Allí en 1 Samuel 22:2 nos recuerda que todo el que estaba oprimido y todo el que estaba endeudado y todos los que tenían amargura de alma se reunían con David. Así estaba Sama, ese era su espíritu. ¿Y por qué no ir unos libros más adelante la Biblia, allá en el Nuevo Testamento, y recordar lo que dijo Jesús en Mateo 11:28? Vengan a mí
todos los que están cansados, cargados y trabajados, que yo les haré descansar. ¿Cómo Sama no iba a comprometerse con David después de todo lo que él le había dado y le había brindado? ¿Cómo el cristiano no se compromete con Dios después de todo lo que Dios le ha dado, nos ha dado, la salvación, la bendición de acompañarnos en cada paso? Por eso qué bueno es recordar este texto y también entender que hay un poderoso mensaje para nuestras vidas. Ahora vemos a una persona con un espíritu diferente, una persona comprometida, porque había sido afectado por Dios a través de David. Entonces, en esta victoria de Sama se describe a una persona comprometida. En esta victoria de Sama se describe a una persona valiente. Cuando todos huyeron, él se quedó, no abandonó el barco, no abandonó la fe, no se dio por vencido, mató a sus enemigos y marcó la diferencia con los que huyeron. Los filisteos no iban a tener ese terreno, esa era la seguridad de Sama, la convicción y la declaración en su lucha seguramente. Por eso qué importante es mantenernos valientes, ser valiente en los momentos que a veces la situación no es para nada fácil. Sin embargo, Sama estuvo ahí. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice Mateo 11:2, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay que arrebatar las promesas que Dios nos ha dado? Josué 1:9 menciona, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ser valiente es otro de los aspectos que describe a la victoria de este personaje llamado Sama. El tercero de los aspectos, vemos cómo lo describe a Sama como una persona estable. Dice que se paró y defendió aquel campo. Tuvo la convicción de hacerlo, pase lo que pase. Quizás habrá dicho, voy a morir en el intento, pero por lo menos lo voy a intentar. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 11, verso 32, dice que el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Qué importante, ¿no? Es mantenernos ahí firmes, sin retroceder, sabiendo que Dios está con nosotros. En Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12, dice que Pablo lo instó a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe. El pueblo huyó, pero Sama se quedó parado, defendiendo lo que entendía era su bendición y la bendición del pueblo. Y esto nos trae a la mente lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 13 y 14. Habiendo acabado todo, estad firmes. Eso es nada más y nada menos lo que hizo Sama, a quien lo recordamos en este tercer aspecto como una persona estable. Por eso Santiago capítulo 1, verso 8 menciona que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay que ser estable en lo que emprendamos, en lo que pensemos, en el congregarnos, en la oración, en la palabra, en el servicio, en el camino de Dios, estables. Y por último, vemos que esta victoria de Sama lo describe como una persona que tiene un triunfo sobrenatural. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. El terreno contenía alimento para los seguidores de David, así que tenía que ser defendido a cualquier costo. Y Sama sabía que no estaba solo. Ustedes imaginen este cuadro, un ejército imponente, un ejército con fuerza, con armamento, con estrategia, contra una sola persona. El que lo viese diría, esta es una batalla perdida para Sama, pero sin embargo Sama sabía que Dios estaba con él. Y cuando Dios está con nosotros, los triunfos
pasan a ser sobrenaturales. Y las cosas que necesitamos en lo terrenal y no se dan, Dios comienza a moverlas en el ambiente espiritual. Por eso, qué importante y qué necesario es que declaremos en el mundo de la fe o en el camino de la fe que en Dios las cosas pueden ser posibles. Quizás hoy, o no sé, te podés identificar como Sama, que hubo un tiempo en donde su vida no valía 2 pesos, ¿no? O por lo menos para él y para los demás, en donde se sintió destruido, golpeado por la misma vida, avergonzado e incluso abandonado por aquellos o a los que se mantenía aferrado. Pero permitime animarte diciéndote que tu condición no seguirá siendo la misma y que lo que Dios hizo con él, también lo hará con vos en este momento. Deuteronomio capítulo 20, verso 1 dice: cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no tengas temor, porque el Señor tu Dios es el que te sacó de Egipto y estará contigo. A veces los enemigos son las cuentas que no se pueden pagar, los recursos que no se tienen, la salud que anda con problemas, los problemas en la casa y las situaciones laborales y todo lo que escuchamos en este mundo terrenal. Pero confiemos que Dios tiene poder para vencer sobre cada una de estas situaciones y aspectos, y que lo sobrenatural de Dios va a primar sobre lo natural. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Qué tremendo este texto. No te dejaré ni te abandonaré. De la misma manera que Sama defendió las lentejas, vos tenés que defender este proceso de bendición y restauración que Dios está y quiere hacer en tu vida. Que el Señor te bendiga.